Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por participar en este seminario a las personas que están presencial y a las personas que están remotamente. Pues como lo mencionaba Sandra, la idea de estos seminarios es empezar a retomar pues un diálogo en temas que son de total relevancia en investigación. Quisimos empezar por el tema de regalías, porque el tema de regalías es un tema que en este momento tiene una coyuntura muy particular, como ustedes lo van a ver, no solamente por lo que va a suceder este año, sino por lo que viene hacia los 2 años al siguiente bienio de 2013-2014. Pues la idea de esta presentación es que yo voy a hacerles una introducción, digamos, es un formato tipo seminario en realidad, donde yo voy a hacerles una presentación. Por supuesto se van a generar inquietudes y la idea es que hacia el final pues nosotros empecemos a revisarlas. Estaba pensando, Sandra, Abigail, de pronto que si las personas que están afuera tienen alguna inquietud, pueden de pronto ir enviando un correo electrónico. ¿Tú tienes acceso ahí a internet? Que mandasen, Gloria, ¿cómo estás? Un correo electrónico, si quieres, a la cuenta mejor del CEO, ¿sí? Y entonces, Abigail, tú accesas a la cuenta y estás pendiente @unap.edu.co. Correcto. Entonces, las inquietudes que ustedes tengan las pueden ir enviando en la medida en que voy haciendo la presentación y al final pues revisamos si llega a haber alguna duda, pues la canalizamos a través de esa vía. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de la presentación. La idea es hablar sobre el Sistema General de Regalías y en particular sobre el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el fondo a través del cual se envían proyectos al Sistema General de Regalías en estas áreas de ciencia, tecnología e innovación. Este es mi correo electrónico y pues quiero anotar que esta presentación se apoya en otras presentaciones que se han hecho a través de los líderes de todo este proceso, que es Colciencias, pues por el fondo, y el Departamento Nacional de Planeación. La idea de la presentación es hablar de 5 puntos. 1, explicarles en qué consiste la reforma del Fondo Nacional de Regalías, porque el tema de regalías no es un tema de hoy, es un tema que siempre ha venido dándose, solo que ahora se va a reformar y ya vamos a ver por qué, o se reformó, ya vamos a ver por qué. Hablar del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, los proyectos que se priorizaron en el 2011, contarles un poco cómo fue ese proceso, porque ese proceso se va a vivir nuevamente este año, cómo se formulan los proyectos de regalía y qué es lo que sigue. Es decir, la idea que yo quiero dejar con esta presentación es saber nosotros, tener claridad sobre lo que es el Sistema General de Regalías y saber qué es lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante, cuáles son las oportunidades que tenemos las universidades, los centros de investigación hacia adelante y cómo actuar, cómo operar. Entonces empecemos a hablar sobre la reforma del fondo. Como primera instancia es importante tener en cuenta el marco legal que suscita esta reforma y en ese sentido, a propósito de esta presentación la vamos a colocar en la página web del centro para que ustedes la puedan bajar. Entonces, en ese sentido, en el marco legal, lo primero fue este acto legislativo que crea el Sistema General de Regalías. Ese, pues ahí está la referencia, pero hay 2 decretos en particular que es importante que ustedes conozcan, revisen siempre que haya inquietud sobre este tema de regalías. Uno es el decreto ley 4923 de diciembre del 2011, que es el que explica cómo va a operar el Sistema General de Regalías. Es decir, toda la operación del sistema está ahí, toda la descripción de los fondos del sistema, las funciones de los órganos que operan el Sistema General de Regalías están en ese decreto. Ese es un decreto clave
para revisar y entender todo lo que significa esta reforma. Y el segundo decreto es un decreto que salió, si ustedes ven la fecha, 26 de diciembre, 30 de diciembre, el decreto 4950, que es el decreto que expide anualmente, para 2012 se expidió cómo iba a ser la distribución de los 8 billones de pesos que había para regalías en este año. Entonces, en ese decreto se muestra por cada una de las regiones todo el trabajo que se hizo el año pasado de priorización de proyectos, muestra cuáles fueron los proyectos priorizados en cada uno de los fondos. Ya vamos a ver cuáles fueron los proyectos que se priorizaron en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación para la región Centro-Oriente, que es la región a la que pertenece Santander. Y el decreto 4972, de nuevo, estos son los dos como claves. Este decreto pues simplemente es un decreto que liquida el Fondo Nacional de Regalías, ¿sí? Como se transforma ya al Sistema General de Regalías, que opera de otra manera, este decreto lo liquida. Entonces, ese es como el marco regulatorio inicial. Y lo digo inicial porque hay otros elementos que están en proceso de regulación y ya los vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el origen de la reforma? Pues ustedes saben, el auge minero energético que está viviendo el país generó que, aquí no se ve, bueno, del año 2000 al 2011, realmente aquí esto es un grisecito que no se ve muy bien aquí, pero del 2000 al 2011, si uno mira esta curva, por regalías se distribuyeron 46 billones de pesos. Ese fue el dinero que en esos 11 años se distribuyeron por regalías. Lo que viene en los próximos 8 años, 2012 al 2020, es una cifra de 94.8 billones de pesos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este dinero se estaba entregando a los departamentos productores, a algunos departamentos. Otros departamentos no estaban recibiendo dinero de regalías. La idea es que de aquí en adelante, con el Sistema General de Regalías, se haga una distribución entre todas las regiones del país. No una distribución equitativa, porque habrán los productores, pues tendrán una mayor participación, pero sí, como dice el presidente y el director nacional de planeación, pues distribuir la mermelada mejor en el país para que todos los departamentos se puedan beneficiar de esos dineros. Entonces, el panorama anterior, en el pasado, está acá. Estos eran los departamentos que recibían dinero del Fondo Nacional de Regalías, y en ese sentido tengo que decir que Santander en realidad empieza a recibir menos porque era de los departamentos que más recibía. Entonces, como la mermelada se repartió, Santander le tocó dejar de recibir algunos dineros. Pero algo favorable es que pues está el fondo objeto de esta presentación, que ya estipula un 10% para proyectos en los cuales universidades y centros de investigación estamos interesados en participar. Entonces, este era el pasado, este es el panorama que había ahora. El nuevo panorama es este, donde ya se ve, como les digo, la mermelada mejor repartida. ¿Cuál es el principio de la reforma? Uno, ahorro para el futuro. Es decir, hay bonanza energética, bonanza minera, pues la idea es tener unos recursos en unos fondos de ahorro, pensando en el tema pensional, pensando en temas para que después el país tenga unos ahorros que le permitan apalancar proyectos de futuro. El tema de equidad, que ya lo mencioné, o sea, regalías para todos, no solamente para los productores. El tema de competitividad regional, que las regalías sean motor de desarrollo. Entonces, cuando todo este proceso de priorización de proyectos lo que hace es que reúne a todos los actores, comisiones regionales de competitividad, universidades, centros de investigación, gremios, y les dicen, bueno, estas son las prioridades de la región, cómo ustedes entran a formular proyectos para que esta región sea más competitiva.
Entonces, por eso las regalías entran a ser motores de desarrollo regional. Y buen gobierno, porque pues, el uso eficiente de los recursos y pues, también una distribución transparente y pues, honesta. Esos son como los 4 principios que rigen la reforma y que ustedes lo van a ver en el decreto 4923. ¿Cuáles son los fondos que se crean? Son estos y aquí están los porcentajes. Fondo de ahorro y estabilización, pensional territorial, el Fondo de Desarrollo Regional, el de compensación regional y de asignaciones directas, y el fondo objeto de esta presentación, que es el de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se destinan el 10% de los recursos de regalías para proyectos que tengan componente de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en esto les voy a explicar cuál es la diferencia de este fondo o de los proyectos que se presentan en este fondo con los demás proyectos. ¿Cuáles son los montos? Aquí están a nivel nacional para el 2012. Para el 2012, esta es la platica por regalías, 8.200 billones, perdón, 8.2 billones de pesos. Esa es la plata del 2012 que se distribuye de esta manera. Entonces, si ustedes miran, para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación son 790.000 millones de pesos para distribuir entre todas las regiones, todos los departamentos. ¿Cuánto le tocó a Santander para el 2012? Y ojo que ya estamos en marzo. En 2012 para Santander fueron 23.277 millones de pesos. Ese es el dinero que está ahí y que probablemente hacia mitad de año es cuando se empiecen a dar los, por allá hasta agosto, se empiecen a dar los desembolsos. Ya vamos a ver cómo va a ser eso. Entonces fíjese que el 2012 se volvió 6 meses, ¿sí? De agosto a diciembre. O sea, son 23.000 millones que se van a dar en 2012. En 2013 va a haber otra partida diferente, otro dinero diferente, porque va a haber otra distribución. Si ustedes ven en la gráfica, pueden ser 9 billones de pesos. ¿La idea es ejecutar todo ese presupuesto en el 2012? Sí. Sí, ese es el presupuesto del 2012. Es decir, yo cuando formulo un proyecto, yo voy a decir, bueno, mi proyecto para el 2012 necesita 2.000 millones de pesos, pero para el 13 necesita 2.500, para el 14, ¿sí? Entonces, lo que se está comprometiendo son los recursos del 2012 y para eso, para apalancar el año 2012, están 23.000 millones. Entonces, uno puede plantear el proyecto por fases. Uno puede decir, bueno, en la fase 1, que es la fase de este año, necesita estos recursos. Ya vamos a ver cómo se hace todo ese proceso de formulación. Entonces, este es el presupuesto para este año. ¿Cuáles son los órganos que define el decreto 4923 que opera el Sistema General de Regalías? Entonces, el Sistema General de Regalías tiene primero una comisión rectora. Esa comisión rectora, ya vamos a ver cómo está conformada, es la que define toda la política del sistema. Está el Departamento Nacional de Planeación, está el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cada uno de ellos tiene una función especificada en el decreto 4923, el Ministerio de Minas y Energía, por supuesto, Colciencias, y estos señores que son muy importantes porque estos señores son los que van a determinar cuáles son los proyectos que van, que son los órganos colegiados de administración y decisión. Ya la cifra OCAD son los órganos colegiados de administración y decisión. Y esto es lo que se llama los triángulos de buen gobierno. Cuando ustedes escuchan regalías de que son triángulos los que deciden, esos triángulos están formados por el gobierno nacional, por los gobernadores y varios fondos. Entonces, Fondo de Desarrollo Regional, esos fondos no van a estar universidades, sino van a estar los alcaldes. Realmente todos los demás fondos son las alcaldías. En el único en que están universidades, pues es en el de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, este es el famoso triángulo de decisión. ¿Cuáles son los integrantes de la comisión rectora? Son el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Minas, bueno, el Ministro de Minas, Ministerio de Hacienda, aunque